Una vez que hemos visto la parte teórica de la estructura de datos grafo, vamos a iniciar con la programación de la misma por medio del programa del lenguaje de programación Java. Vamos a hacer dos clases, una para el vértice y otra para el grafo en sí. La especificación informal del vértice me dice que se trata de una estructura que se utiliza para crear grafos. Pues va a poseer únicamente un dato de tipo char que va a especificar el nombre del vértice. Va a contener dos operaciones, una es la de construcción, la cual va a crear el vértice con el nombre que se especifique como parámetro, y una que se va a llamar getName, que va a servir para retornar el nombre del vértice. Entonces, iniciamos. Se va a llamar vértice mi clase. Nos dice la especificación que va a tener un dato que va a ser el nombre del vértice. Va a tener la función constructor, que va a recibir como parámetro el nombre que se le va a asignar al vértice. Y también otra función que va a servir para retornar el nombre del vértice. Y bien, eso es todo. Es muy sencillo esta clase. Dependiendo de la aplicación que le vayamos a dar a los grafos, podemos hacer una clase vértice más compleja. Pero bueno, por cuestiones de simplicidad vamos a dejarlo así para que sea pues más fácil de comprender. Bien, ahora vamos por la clase grafo. La clase grafo tiene esta especificación. Se trata de una estructura no lineal, no jerárquica, conformada por nodos llamados vértices y enlaces entre estos llamados arcos. Hay que recordar que a los enlaces se les llama arcos cuando se trata de grafos dirigidos. Este va a ser un grafo dirigido y aparte también va a ser ponderado. Se contiene una lista de todos los vértices del grafo y una matriz de adyacencia que especifica los enlaces entre estos. Entonces vamos a tener una lista donde vamos a ir guardando los nombres de todos los vértices que vamos haciendo que pertenecen al grafo, y vamos a almacenar eh, los enlaces por medio de una matriz de adyacencia, como lo que ya habíamos visto en la revisión teórica de este tema. El grafo, como decíamos, va a ser dirigido y ponderado. Entonces, primeramente voy a iniciar con me faltó compilar la clase vértice. No tiene ningún error. Iniciamos entonces colocando el nombre de la clase, que es la clase grafo. Decíamos que vamos a tener un arreglo de vértices donde vamos a poner cada uno de los vértices que se han insertado en el grafo, el nombre de cada uno de ellos. Después vamos a tener una matriz de adyacencia, es decir, la matriz que nos va a decir qué vértices tienen relación con qué vértices. Vamos a tener un contador de los vértices que llevamos. Inicialmente el grafo va a estar vacío, no va a tener ningún vértice, pero conforme vayamos insertando vamos a ir aumentando esta variable. Después vamos a tener otra variable que me va a indicar el tamaño o el máximo número de vértices que vamos a almacenar. Eso lo vamos a especificar en el constructor. Entonces acá voy a colocar el constructor y voy a pedir que me mande como parámetro el máximo de vértices que va a contener este grafo. Entonces digo que el máximo de vértices es igual a m. El número de vértices es igual a 0, porque todavía no llevamos ningún vértice. Estamos inicializando apenas el grafo, no hay ningún vértice, entonces ponemos num vértices en 0.
Y ahora voy a crear la lista de vértices. Aquí falta poner la dimensión, que sería max vértices o M. Ahora voy a crear la matriz de adyacencia. Ahí quedó. Y bueno, lo que faltaría es, bueno, cuando creamos aquí la lista de vértices, automáticamente están en nulo, mientras que la matriz de adyacencia la vamos a inicializar en ceros. Voy a utilizar dos for para poder hacer esa inicialización en ceros. Ahí está uno para una de las dimensiones. Para la otra dimensión tengo esto. Y aquí voy a colocar que la matriz de adyacencia en su posición IJ va a ser igual a 0. Termino el for que está adentro, el for que está afuera. Y bueno, hasta ahí quedaría mi constructor de la clase grafo. No tiene ningún error. Bien, ahí estamos. Entonces, resumiendo lo que hicimos, colocamos a la variable max vértice, le dimos el valor que nos están dando como parámetro, que es el máximo número de vértices que va a contener el grafo. El contador de vértices lo inicializamos en 0 porque apenas estamos iniciando el grafo, lo estamos construyendo sin ningún vértice. Creamos el arreglo de vértices que va a estar lleno de nulos puesto que todavía no se ha insertado ningún vértice, y creamos la matriz de adyacencia para guardar los enlaces que hay entre los vértices y los pesos de estos enlaces, y después por medio de dos ciclos for inicializamos en 0 toda la matriz, puesto que ahorita todavía no hay vértices y pues tampoco hay unión entre estos vértices, no hay enlaces. Entonces ya tenemos ahí la clase grafo y su constructor. Vamos a continuar ahora con esta función que se llama getIndice, que me va a servir para retornarme el índice en el cual se encuentra algún vértice. Esta función la vamos a ocupar, por ejemplo, cuando queramos saber si un vértice tiene un enlace con otro vértice. Bueno, tenemos que saber primeramente cuál es su índice para poderlo ubicar dentro de la matriz de adyacencia. Lo mismo cuando queremos insertar un arco, cuando queremos que haya relación entre un vértice y otro, tenemos que saber cuál es su posición en la matriz de adyacencia para en esa posición colocar el peso de ese enlace. Para eso vamos a requerir esta función, entonces la voy a empezar a escribir. Nos va a retornar un entero. Me lleva parámetros. Entonces voy a utilizar un ciclo for para buscar, perdón, si lleva parámetros, llevaría el parámetro del vértice que se está buscando. Entonces
Regresamos aquí al ciclo, inicializamos en 0 y va a continuar el ciclo mientras no alcanzamos el número de vértices que llevamos, y vamos aumentando de uno por uno. Entonces aquí voy a preguntar si el vértice que estoy buscando, su nombre es igual al vértice que está en la posición I del arreglo de vértices. Y bueno, si así fuera, entonces voy a retornar la posición en la que está, es decir, la posición I. Termina if y termina for. En caso de que llegara hasta el límite del número de vértices sin encontrarlo, sin entrar a este if, entonces lo que haría es retornar un -1 para indicar que no se encontró ese vértice. Aquí voy a colocar unos separadores. Bien, entonces ya tenemos esas dos funciones. Ahora vamos a crear otra función que me va a determinar si existe un vértice ya en la lista de vértices. Si yo inserto un vértice llamado A y más adelante quiero volver a insertar un vértice llamado A, no me debe permitir hacer eso. Entonces voy a ocupar una función que me determine esa situación. Esta sí va a ser booleana y se va a llamar esta vértice. También lleva un parámetro de tipo vértice y sencillamente voy a retornar el resultado de la comparación de la función getIndice con el -1, que sea diferente. Entonces, si nos diéramos cuenta que el resultado de getIndice es diferente de -1, entonces aquí me arrojaría un valor booleano verdadero, entonces estaría retornando un valor verdadero, porque si es diferente de -1, el índice quiere decir que sí existe el vértice. Bien, entonces ya tenemos la función constructora, la función que me retorna el índice de un vértice y la función que me dice si se encuentra el vértice en el arreglo de vértices o no. Voy a hacer otra función. Esta función se va a llamar toString y lo que va a hacer es crear una cadena donde se especifiquen todos los elementos que tiene el grafo. Vamos a recibir parámetros. Entonces igual voy a ocupar pues una cadena. Voy a inicializarla vacía. Y luego un ciclo. Con los vértices. Un ciclo más. Para poder recorrer toda la matriz. Aquí me faltó la llave. Y bueno, al inicio de cada renglón
A ese le voy a añadir una llave. Y de este lado a ese le voy a añadir el valor de la matriz de adyacencia en la posición IJ. Además le voy a añadir una coma. Cierro los dos ciclos. Bien, entonces ahí ya tenemos la función toString, que como decía nos va a retornar una cadena con los valores que tiene la matriz. Bueno, y al final de la función vamos a retornar precisamente esa cadena. Aquí marco un error. ¿Cuál es el error? Aquí está una llave más. Y bien, ahora sí, no hay ningún error. Entonces ahí estarían las tres funciones más el constructor. Bueno, nos quedarían algunas funciones más. La función de agregar vértice, agregar arco, determinar si dos vértices son adyacentes y borrar un arco. Pero eso lo veríamos en otro video.